Hola, bienvenidos a nuestro video. Yo soy Jorge Sosa Yo soy Rodríguez Guerrero Israel. Yo soy Manuel Bermón. y en el video de hoy les estaremos presentando los diagramas neumáticos eléctricos, el armado y de todo de nuestros 20 prácticas. Práctica 2. Accionamiento directo de un cilindro de doble efecto. Usando un dispositivo especial, la válvula en una tubería debe abrirse y cerrarse. La válvula se abre al presionar el pulsador. Cuando se suelta el pulsador, la válvula se cierra. Diagrama del circuito eléctrico. Diagrama del circuito neumático. Funcionamiento del circuito en el simulador de FluidSim. Armado, cableado, y puesta en marcha del circuito electroneumático. Este es el punto de vista de nuestro proyecto. Este es el ejercicio 2. Como podremos ver, como podemos ver, sí funciona. Materiales utilizados: actuador biestable, cable de calibre 12, clemas, tubos para aire número 6, botón normalmente abierto de 24 VCD a 120 VCC, tablero eléctrico y breaker de una pastilla. Herramientas: desarmadores planos de 1/4 y de 3/32, desarmador estrella de 1/8 y 1/4, pelacables, alicate y multímetro. Práctica 4. Accionamiento indirecto de un cilindro de doble efecto. Mediante el uso de un dispositivo de colocación de tapas, las tapas a presión deben ser encajadas en cubetas de plástico. Al presionar un pulsador, la prensa abovedada avanza y la tapa a presión se coloca. Cuando se suelta el pulsador, la prensa abovedada regresa a su posición inicial. Diagrama del circuito eléctrico. Diagrama del circuito neumático. Funcionamiento del circuito en el simulador de FluidSim. Armado, cableado, y puesta en marcha del circuito electroneumático. Este es nuestro circuito 2. Accionalo. Materiales utilizados: actuador biestable, cable de calibre 12, clemas, tubos para aire número 6, botón normalmente abierto de 24 VCD a 120 VCC, tablero eléctrico, válvula 5.2 monoestable con retorno con muelle, relevador de 120 pk y breaker de una pastilla. Herramientas: desarmadores planos de 1/4 y de 3/32, desarmador estrella de 1/8 y 1/4, pelacables, alicate y multímetro. Práctica 5. Accionamiento directo con función lógica AND. En una estación de ensamblaje, los componentes deben ser montados. Al presionar dos pulsadores, el dispositivo avanza y los componentes se ensamblan. Al soltar los pulsadores, el dispositivo regresa a su posición inicial. Diagrama del circuito eléctrico. Diagrama del circuito neumático. Funcionamiento del circuito en el simulador de FluidSim. Armado, cableado, y puesta en marcha del circuito electroneumático. Esta es la práctica 5. Materiales utilizados: actuador biestable, cable de calibre 12, clemas, tubos para aire número 6,
dos botones normalmente abiertos de 24 VCD a 120 VCC, tablero eléctrico, válvula 5 diagonal 2 monoestable con retorno con muelle y breaker de una pastilla. Herramientas: desarmadores planos de 1/4 y de 3/32, desarmador estrella de 1/8 y 1/4, pelacables, alicate y multímetro. Práctica 6. Accionamiento indirecto con función lógica AND. Mediante el uso de un dispositivo de corte, las hojas de papel deben ser cortadas a medida. Al presionar dos pulsadores, la cuchilla de corte avanza y la hoja de papel es cortada. Al soltar uno de los pulsadores, la cuchilla de corte regresa a su posición inicial. Diagrama del circuito eléctrico. Diagrama del circuito neumático. Funcionamiento del circuito en el simulador de FluidSim. Armado, cableado y puesta en marcha del circuito electroneumático. Esta es la práctica número 6. El de los dos botones con el relay. Aprieta solo uno. Si aprietas uno, si aprietas el otro, se tiene que apretar los dos al mismo tiempo para que se active. Materiales utilizados: actuador biestable, cable de calibre 12, clemas, tubos para aire número 6, dos botones normalmente abiertos de 24 VCD a 120 VCC, tablero eléctrico, válvula 5.2 monoestable con retorno con muelle, relevador de 120 K y breaker de una pastilla. Herramientas: desarmadores planos de 1/4 y de 3/32, desarmador estrella de 1/8 y 1/4, pelacables, alicate y multímetro. Práctica número 7. Accionamiento directo con función lógica OR. Se utiliza un control de compuerta para vaciar material granular de un contenedor. Al presionar cualquiera de dos pulsadores, la compuerta se abre y el material granular es vaciado del contenedor. Al soltar los pulsadores, la compuerta se cierra nuevamente. Diagrama del circuito eléctrico. Diagrama del circuito neumático. Funcionamiento del circuito en el simulador de FluidSim. Armado, cableado y puesta en marcha del circuito electroneumático. Esta es la práctica número 7. El de la válvula OR. Bueno, función OR, perdón. O sea, se apretan ambos botones y deben funcionar. Igual si se apretan al mismo tiempo, pues igual funciona. Ya. Materiales utilizados: actuador biestable, cable de calibre 12, clemas, tubos para aire número 6, dos botones normalmente abiertos de 24 VCD a 120 VCC, tablero eléctrico, válvula 5 diagonal 2 monoestable con retorno con muelle y breaker de una pastilla. Herramientas: desarmadores planos de 1/4 y de 3/32, desarmador estrella de 1/8 y 1/4, pelacables, alicate y multímetro. Accionamiento indirecto con función lógica OR. Mediante el uso de un dispositivo de volteo, se debe verter líquido desde una cuba. Al presionar cualquiera de dos pulsadores, la cuba se inclina y el líquido es vaciado. Al soltar cualquiera de los pulsadores, la cuba regresa a su posición vertical. Diagrama del circuito eléctrico. Diagrama del circuito neumático. Funcionamiento del circuito en el simulador de FluidSim. Armado, cableado y puesta en marcha del circuito electroneumático.
Esta es la práctica número 8. Estaba probando. La práctica número 8 es como la anterior de la OR, pero esta vez utilizamos un relay. Otra vez. Se presionan los dos, debe funcionar. Si se presiona uno, funciona. Y si se presiona igual al otro, funciona. Materiales utilizados: actuador biestable, cable de calibre 12, clemas, tubos para aire número 6, dos botones normalmente abiertos de 24 VCD a 120 VCC, tablero eléctrico, válvula 5 diagonal 2 monoestable con retorno con muelle, relevador de 120 VK y breaker de una pastilla. Herramientas: desarmadores planos de 1/4 y de 3/32, desarmador estrella de 1/8 y 1/4, pelacables, alicate y multímetro. Práctica número 9: accionamiento directo desde dos posiciones. Mediante el uso de un dispositivo de desvío, las piezas deben moverse de una cinta transportadora a otra. Al presionar un pulsador, el marco del dispositivo de desvío se empuja hacia adelante. La pieza se mueve y continúa su transporte en la dirección opuesta. Al presionar otro pulsador, el marco regresa a su posición inicial. Diagrama del circuito eléctrico. Diagrama del circuito neumático. Funcionamiento del circuito en el simulador de FluidSim. Armado, cableado y puesta en marcha del circuito electroneumático. Este es el circuito 9 con la válvula biestable. Se aprieta uno y debe subir y se queda ahí, y cuando aprietas el otro debe bajar. Materiales utilizados: actuador biestable, cable de calibre 12, clemas, tubos para aire número 6, dos botones normalmente abiertos de 24 VCD a 120 VCC, tablero eléctrico, válvula 5 diagonal 2 biestable y breaker de una pastilla. Herramientas: desarmadores planos de 1/4 y de 3/32, desarmador estrella de 1/8 y 1/4, pelacables, alicate y multímetro. Práctica número 10: accionamiento indirecto desde dos posiciones. El material a granel debe ser vaciado de una tolva. Al presionar un pulsador, la tolva se abre y el material a granel es vaciado. Al presionar otro pulsador, la tolva se cierra nuevamente. Diagrama del circuito eléctrico. Diagrama del circuito neumático. Funcionamiento del circuito en el simulador de FluidSim. Armado, cableado y puesta en marcha del circuito electroneumático. Esta es la práctica número 11, 10, ¿no? 10 es con el bimanual, pero esta vez estamos utilizando relays. Con uno se aprieta, se sube y el otro se baja. Y es el accionamiento indirecto y, pues, sí, utilizando la válvula bimanual. ¿No? ¿Qué? Biestable. Eso, biestable. Materiales utilizados: actuador biestable, cable de calibre 12, clemas, tubos para aire número 6, dos botones normalmente abiertos de 24 VCD a 120 VCC, relevador 24 VCD, tablero eléctrico, válvula 5 diagonal 2 biestable y breaker de una pastilla. Herramientas: desarmadores planos de 1/4 y de 3/32, desarmador estrella de 1/8 y 1/4, pelacables, alicate y multímetro. Práctica número 11: accionamiento directo con retroceso mediante interruptor de final de carrera.
Las tablas de madera deben ser empujadas desde un almacén de alimentación por gravedad hacia un dispositivo de sujeción. Al presionar un pulsador, una tabla es empujada por el deslizador fuera del almacén de alimentación por gravedad. Después de que el deslizador alcanza su posición final adelantada, regresa a su posición inicial. Diagrama del circuito eléctrico. Diagrama del circuito neumático. Funcionamiento del circuito en el simulador de FluidSim. Armado, cableado, y puesta en marcha del circuito electroneumático. Esta es nuestra práctica número 11. Es donde empezamos a utilizar los finales de carrera. Al apretar un botón debería accionar esto y automáticamente regresa activando el final de carrera, que el final de carrera es este. Lo presionamos, se activa el final de carrera y se regresa automáticamente. Materiales utilizados: actuador biestable, cable de calibre 12, clemas, tubos para aire número 6, un botón normalmente abierto de 24 VCD a 120 VCC, sensor de final de carrera, tablero eléctrico, válvula 5 diagonal 2 biestable y breaker de una pastilla. Herramientas: desarmadores planos de 1/4 y de 3/32, desarmador estrella de 1/8 y 1/4, pelacables, alicate y multímetro. Práctica número 12. Accionamiento indirecto con retroceso mediante interruptor de final de carrera. Las piezas deben ser empujadas desde un almacén de alimentación por gravedad de múltiples pistas hacia un dispositivo de sujeción. Al presionar un pulsador, las piezas son empujadas fuera del almacén de alimentación por gravedad por un deslizador. Después de que el deslizador alcanza su posición final adelantada, regresa a su posición inicial. Diagrama del circuito eléctrico. Diagrama del circuito neumático. Funcionamiento del circuito en el simulador de FluidSim. Armado, cableado, y puesta en marcha del circuito electroneumático. La práctica número 12. Ya. Es parecido al anterior, donde presionamos un botón, debe subir. Si prendiera el circuito de mi compañero, sube y cuando se suelta, baja. Esto se hace por medio de relays, entonces en directo. Y sí, se presiona y por medio del retorno suelta. Ya está, regresa. Práctica número 12. Materiales utilizados: actuador biestable, cable de calibre 12, clemas, tubos para aire número 6, un botón normalmente abierto de 24 VCD a 120 VCC, sensor de final de carrera, relevador de 24 VCD, tablero eléctrico, válvula 5 diagonal 2 biestable y breaker de una pastilla. Herramientas: desarmadores planos de 1/4 y de 3/32, desarmador estrella de 1/8 y 1/4, pelacables, alicate y multímetro. Práctica número 13. Accionamiento directo con movimiento oscilatorio. Mediante una cinta transportadora, las piezas deben ser transportadas en una secuencia lineal cronometrada a estaciones de trabajo dispuestas en línea una tras otra. Al presionar el pulsador de enclavamiento,
el pistón oscilante de un cilindro hace avanzar la rueda principal mediante una uña. Al presionar nuevamente el pulsador, el accionamiento se apaga. Diagrama del circuito eléctrico. Diagrama del circuito neumático. Funcionamiento del circuito en el simulador de FluidSim. Armado, cableado, y puesta en marcha del circuito electroneumático. De práctica número 13, este era como, ¿cómo se llamaba? El de ciclado, ¿no? Algo así. Ajá, sí, claro. Ajá, es con un botón de enclavamiento, pero para un botón de enclavamiento pues vamos a simular un switch, ¿no? Se supone que al prenderlo con sensores de inicio de carrera va a detectar cuando llega al final y se regresa automáticamente. Y no va a parar hasta que lo apaguemos. Ya está. Esa es la práctica número 13. Materiales utilizados: actuador biestable, cable de calibre 12, clemas, tubos para aire número 6, un interruptor de enclavamiento normalmente abierto de 24 VCD a 120 VCC, sensor de final de carrera, tablero eléctrico, válvula 5 diagonal 2 biestable y breaker de una pastilla. Herramientas: desarmadores planos de 1/4 y de 3/32, desarmador estrella de 1/8 y 1/4, pelacables, alicate y multímetro. Práctica número 14. Accionamiento indirecto con movimiento oscilatorio. Mediante una mesa rotativa de indexado, los contenedores de plástico deben ser separados en secuencia lineal. Al presionar un pulsador, la varilla oscilante de un cilindro acciona la mesa rotativa en secuencia a través de una uña. Al presionar nuevamente el pulsador, este accionamiento se apaga. Diagrama del circuito eléctrico. Diagrama del circuito neumático. Funcionamiento del circuito en el simulador de FluidSim. Armado, cableado, y puesta en marcha del circuito electroneumático. Práctica número 14 del ciclado. Similar a la anterior, cuando se activa el botón por enclavamiento, bueno, en este caso un switch, debería de salir y retraerse infinitamente utilizando los sensores de principio y final de carrera. Pero en este caso pues utilizaron los relays para pues mandar la señal, ¿no? Materiales utilizados: actuador biestable, cable de calibre 12, clemas, tubos para aire número 6, un interruptor de enclavamiento normalmente abierto de 24 VCD a 120 VCC, relevador de 24 VCD, sensor de final de carrera, tablero eléctrico, válvula 5 diagonal 2 biestable y breaker de una pastilla. Herramientas: desarmadores planos de 1/4 y de 3/32, desarmador estrella de 1/8 y 1/4, pelacables, alicate y multímetro. Práctica número 15. Circuito eléctrico de enclavamiento con señal de apagado dominante. Mediante una mesa deslizante, una tabla de madera debe ser empujada bajo una lijadora de banda. Al presionar un pulsador, la mesa deslizante con la tabla de madera colocada sobre ella es empujada bajo la lijadora de banda. Al presionar otro pulsador, la mesa deslizante regresa a su posición inicia. Diagrama del circuito eléctrico. Diagrama del circuito neumático. Funcionamiento del circuito en el simulador de FluidSim.
Armado, cableado, y puesta en marcha del circuito electroneumático. Es la práctica número 15 de apagado dominante. Como podrás ver, cuando presionamos el botón verde, cuando se presiona el botón verde, se queda encendido porque tiene una autorretención, pero como es apagado dominante, si ponemos el apagado, pues se vaya a salir. Y ese es el apagado dominante. Materiales utilizados: actuador biestable, cable de calibre 12, clemas, tubos para aire número 6, un botón normalmente abierto de 24 VCD a 120 VCC, un botón normalmente cerrado de 24 VCD a 120 VCC, relevador de 24 VCD, sensor de final de carrera, tablero eléctrico, válvula 5 diagonal 2 biestable y breaker D. Herramientas: desarmadores planos de 1/4 y de 3/32, desarmador estrella de 1/8 y 1/4, pelacables, alicate y multímetro. Práctica número 16, circuito eléctrico de enclavamiento con señal de encendido dominante. Las piezas deben ser sujetadas usando un dispositivo de sujeción. Al presionar un pulsador, la mordaza móvil es empujada hacia adelante y la pieza es sujetada. Al presionar otro pulsador, la mordaza regresa a su posición inicial. Diagrama del circuito eléctrico. Diagrama del circuito neumático. Funcionamiento del circuito en el simulador de FluidSim. Armado, cableado, y puesta en marcha del circuito electroneumático. Materiales utilizados: actuador biestable, cable de calibre 12, clemas, tubos para aire número 6, un botón normalmente abierto de 24 VCD a 120 VCC, un botón normalmente cerrado de 24 VCD a 120 VCC, relevador de 24 VCD, sensor de final de carrera, tablero eléctrico, válvula 5 diagonal 2 biestable y breaker. Herramientas: desarmadores planos de 1/4 y de 3/32, desarmador estrella de 1/8 y 1/4, pelacables, alicate y multímetro. Práctica número 17, movimiento oscilante con monitoreo de la posición final mediante interruptores de proximidad magnéticos. Mediante un dispositivo de desvío, las piezas deben ser retiradas de una cinta transportadora a otra en secuencia lineal. Al presionar un pulsador, la varilla oscilante de un cilindro empuja la mesa giratoria mediante una uña en una secuencia escalonada. Las piezas se desvían y se transportan en la dirección opuesta. Al presionar otro pulsador, la unidad de accionamiento se apaga. Diagrama del circuito eléctrico. Diagrama del circuito neumático. Funcionamiento del circuito en el simulador de FluidSim. Armado, cableado, y puesta en marcha del circuito electroneumático. Materiales utilizados: actuador biestable, cable de calibre 12, clemas, tubos para aire número 6, un botón normalmente abierto de 24 VCD a 120 VCC, un botón normalmente cerrado de 24 VCD a 120 VCC, relevador de 24 VCD,
sensor de final de carrera, tablero eléctrico, válvula 5 diagonal 2 biestable y breaker. Herramientas: desarmadores planos de 1/4 y de 3/32, desarmador estrella de 1/8 y 1/4, pelacables, alicate y multímetro. Práctica número 18, retroceso por sensor de presión. Las piezas deben ser estampadas con un dispositivo de estampado. Al presionar dos pulsadores, el troquel es empujado hacia abajo y la pieza es estampada. Cuando se ha alcanzado la presión de estampado, el troquel regresa a su posición inicial. Diagrama del circuito eléctrico. Diagrama del circuito neumático. Funcionamiento del circuito en el simulador de FluidSim. Armado, cableado, y puesta en marcha del circuito electroneumático. Esta es la práctica número 18 con el sensor de presión. Nota la diferencia de presión y cuando hay un vacío pues se activa. Con un botón lo activamos y debe subir. Y cuando llega al final y nota la diferencia de presiones porque tenemos conectada esta válvula y esta válvula, pues baja. Podemos notar que se extiende porque los LEDs se prenden. Esa. Materiales utilizados: actuador biestable, cable de calibre 12, clemas, tubos para aire número 6, un botón normalmente abierto de 24 VCD a 120 VCC, un botón normalmente cerrado de 24 VCD a 120 VCC, relevador de 24 VCD, sensor de final de carrera, tablero eléctrico, válvula 5-2 biestable, sensor de diferencia de presión CC5 y breaker de una pastilla. Práctica número 19. Retroceso por sensor de presión con monitoreo de la posición final mediante interruptores de proximidad magnéticos. Mediante un troquel de prensado en caliente, el material de embalaje debe ser sellado aplicando calor y presión. Al presionar un pulsador, la barra de calentamiento avanza y el material de embalaje se calienta a lo largo de la tira adhesiva. Una vez alcanzada la presión de adhesión, la barra de calentamiento regresa a su posición inicial. Diagrama del circuito eléctrico. Diagrama del circuito neumático. Funcionamiento del circuito en el simulador de FluidSim. Armado, cableado, y puesta en marcha del circuito electroneumático. Bueno, esta es igual que la anterior, solo que indirecta. Utilizamos dos relays y solo una cosa un poco diferente es que igual tenemos un LED piloto que se prende cuando accionamos y se extiende ¿cómo se llama? Se extiende el solenoide. Materiales utilizados: actuador biestable, cable de calibre 12, clemas, tubos para aire número 6, un botón normalmente abierto de 24 VCD a 120 VCC, relevador de 24 VCD. Sensor de final de carrera, tablero eléctrico, válvula 5-2 biestable, LED de piloto, sensor de diferencia de presión CC5 y breaker de una pastilla. Mediante una estación de transferencia,
Los bloques deben ser transferidos desde un almacén hasta una estación de procesamiento. Los bloques son empujados fuera del almacén por el cilindro 1A y transferidos a la estación de procesamiento por el cilindro 2A. La varilla del cilindro 2A solo puede regresar cuando la varilla del cilindro 1 ha alcanzado su posición final retraída. El almacén es monitoreado mediante un interruptor de límite. Si no hay más bloques en el almacén, no es posible iniciar el ciclo, lo cual se indica mediante una señal audible. El control debe operar en ciclo único. Diagrama del circuito eléctrico. Diagrama del circuito neumático. Funcionamiento del circuito en el simulador de FluidSim. Ok, práctica número 20. Aquí ya está liberado el gas, nada más hay que energizarlo. Seguro que todo está conectado. Prender el switch. Ya está. Y bueno, activarlo. Aquí, por cuestiones de que esta válvula está dañada, se debe de accionar manualmente. Ahora de nuevo. Acciona acá. Después se debe accionar este, regresar y regresar. Regresa y regresa. Y ya está. De nuevo. Sale. Sale. Regresa. Regresa. Las prácticas de armado de circuitos básicos y complejos de circuitos electroneumáticos fueron un aprendizaje fundamental para la formación de nuestra carrera como ingenieros mecatrónicos. A través de ellas adquirimos conocimientos prácticos que van más allá de la teoría, permitiéndonos entender el funcionamiento real de los componentes y su interacción dentro de un sistema. Este tipo de ejercicio nos prepara para enfrentar problemas del mundo laboral, donde se requiere precisión, habilidad técnica y un enfoque sistemático en la resolución de los desafíos. Además, nos brinda experiencia valiosa en el diseño y la implementación de sistemas de automatización, capacidades esenciales para innovar y mejorar procesos en la industria.